a partir del endodermo. Dijimos también que el endodermo no solamente va a formar el tubo digestivo, sino también estaría formando el revestimiento interno de los diferentes órganos, ¿verdad? Vamos a mostrarles aquí un dibujito. Toda esta parte de aquí es el embrión, esto de aquí es la cavidad amniótica y esto el saco vitelino. Y en este momento el embrioncito está formado, es como si estuviera formado por las tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que estaría revistiendo toda la parte ventral del embrión. Esta parte de aquí va a ser la cavidad amniótica y aquí va a venir el saco vitelino, ¿verdad? Entonces, el embrión está formado por las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Si ustedes se fijan, el endodermo está en toda la parte ventral del embrión, ¿sí? Está revistiendo la parte ventral del embrión. Y en este momento el embrioncito está completamente extendido. Pero cuando llega la etapa de la formación del tubo digestivo, el embrión empieza a sufrir un plegamiento en sentido céfalo-caudal y lateral. De ahí que ustedes vean que de inicio está completamente extendido el embrión, después está empezando a plegarse, aquí está mucho más plegado y aquí está completamente plegado. Como pueden ver, esto de amarillo que está aquí es el endodermo. A medida que se va plegando, el embrioncito incorpora adentro de él todo el tejido endodérmico, pero además una gran parte del saco vitelino. Fíjense que de inicio, cuando el embrión está completamente extendido, toda esta parte, que es la parte ventral y que está revestida de endodermo, está en relación con todo el saco vitelino, desde aquí hasta aquí. Es amplia, ¿no es cierto?, la relación. Pero a medida que se va el embrión plegando, esa comunicación del embrión con el saco vitelino cada vez se va reduciendo mucho más, cosa que al final, cuando ha terminado de plegarse el embrión, una gran parte del saco vitelino también ha sido incorporado adentro de él para ayudar a formar el tubo digestivo. Cosa que una pequeña porción de saco vitelino es lo único que va a quedar en forma extraembrionaria, ¿sí? Entonces, el tubo digestivo se estaría formando a partir del endodermo y una gran parte del saco vitelino, quedando extraembrionariamente nada más que una pequeña cantidad de saco vitelino. Una vez que se ha formado así el tubo digestivo, este tubo es un tubo ciego que va a ir desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. Y ahí nos dicen de que estaríamos dividiendo a este tubo digestivo en tres porciones: intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Fíjense que el intestino medio queda comunicado con esta pequeña porción de saco vitelino a través de un conducto, el conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Entonces, el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través de un conducto, el conducto ónfalo-mesentérico o vitelino, así se llama, conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, nos dicen que en forma primitiva el tubo digestivo se estaría dividiendo en cuatro partes, ¿sí? En intestino faríngeo, anterior, medio y posterior. Primitivamente es eso, ¿sí? Entonces, primitivamente, el intestino lo dividimos en cuatro porciones. El intestino faríngeo es la parte del intestino que va a ir desde la membrana bucofaringea hasta
el divertículo respiratorio. Hasta ahí va a ser intestino faríngeo. Entonces, los límites del intestino faríngeo serían desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Los límites del intestino anterior sería desde el divertículo respiratorio hasta la mitad superior del duodeno. Hasta la mitad superior del duodeno. Eso es intestino anterior. En realidad nos dicen que el límite de lo que va a venir a ser el intestino anterior y el medio estaría dado. Hay dos datos que nos dan en su libro, que nos dicen que el límite estaría dado por el esbozo hepático, pero también hay otra que nos dice que más exactamente el límite entre el intestino anterior y el medio va a ser la desembocadura del colédoco. Las dos cosas son válidas, ¿sí? Pueden decir hasta donde está el esbozo hepático, o podrían decir también hasta la desembocadura del colédoco. Cualquiera de los dos datos sirve, ¿ya? El intestino medio va a ser desde la desembocadura del colédoco, toda la mitad inferior del duodeno, todo lo que viene a ser el ieyuno ilio, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y el colon transverso, los 2/3 derechos del colon transverso. Eso viene a ser el intestino medio. Entonces, el intestino medio va a ir desde la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso. ¿Está bien? Eso es intestino medio. Intestino posterior. El intestino posterior va a ir desde el tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto, hasta el ano. Todo eso es intestino posterior. Entonces, al intestino primitivamente vamos a dividir, dijimos, en 4 porciones: intestino faríngeo, anterior, medio y posterior. El intestino faríngeo dijimos que va a ir desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. El intestino anterior va a ir del divertículo respiratorio hasta la desembocadura del colédoco, o si quieren también pueden decir hasta el lugar donde se encuentra el esbozo hepático. El intestino medio va a ser de la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y el posterior va a ser el tercio izquierdo del colon transverso más el colon descendente, sigmoides, recto, hasta el ano. Eso sería posterior. Entonces, primitivamente es así como vamos a dividirlo al intestino. Este intestino, una vez formado así, es como que está adentro de la cavidad abdominal como suelto, pero cuando el embrión tiene ya 5 semanas de vida, se forman lo que vienen a ser los mesenterios, ¿sí? Los mesenterios vendría a ser una doble capita de serosa que van a unir las vísceras, ya sea a la pared corporal dorsal o a la pared corporal ventral. Por eso que a los mesenterios los dividimos como mesenterio dorsal y mesenterio ventral, dependiendo si están uniendo las vísceras, ya sea a la pared corporal dorsal o a la ventral. Pero por otro lado, sujetando las vísceras, no solo tenemos a los mesenterios, también tenemos a los ligamentos. Y los ligamentos nos dicen que pueden unir un órgano con otro, o podrían unir un órgano a la pared corporal posterior, ¿sí? Esa es la distribución de los ligamentos, que pueden estar uniendo un órgano con otro o un órgano a la pared corporal. ¿Listo?
¿Qué pasó? Es anatomía. Caído esta pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos mesenterios y tenemos ligamentos que van a ser los que van a sostener las vísceras, ¿sí? Y además nos están comentando que estos mesenterios y estos ligamentos van a contener en su interior vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Una vez que nos comentan eso, ahora vamos a ver lo siguiente. Vean ustedes, aquí en el dibujito, todo esto de aquí es la columna vertebral, o sea, es la parte dorsal del bebé, y toda esta parte es el abdomen, cordón umbilical, es la parte ventral, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos, de acuerdo a la distribución que tienen los mesenterios, dijimos que estos se dividen en mesenterio dorsal y ventral. El mesenterio dorsal es todo esto de aquí, y el mesenterio ventral es esta parte y esta parte, ¿sí? Ahora, el mesenterio dorsal nos dicen que dependiendo qué parte del tubo digestivo esté uniendo a la pared corporal dorsal, es que va a recibir diferentes denominativos. Por ejemplo, vamos a copiar ese dibujo, digamos que esta es la columna vertebral, ¿sí? Columna vertebral. Aquí va a venir la parte del abdomen, el cordón umbilical, así. Y nos dicen el mesenterio dorsal, que une la cara posterior en su porción inferior del esófago y la cara posterior del estómago a la pared corporal dorsal, recibe el nombre de mesogastrio dorsal. Mesogastrio dorsal, que en anatomía les han debido decir como epiplón mayor, ¿sí? Entonces, la porción de mesenterio dorsal que une la cara posterior del esófago en la parte inferior, más toda la cara posterior del estómago a la pared corporal dorsal, recibe el nombre de mesogastrio dorsal o epiplón mayor. La porción del mesenterio dorsal que une la cara posterior del duodeno a la pared corporal dorsal recibe el nombre de mesoduodeno. Mesoduodeno dorsal. Mesoduodeno dorsal. El mesenterio dorsal que une las asas de intestino delgado a la pared corporal dorsal recibe el nombre de mesenterio propiamente dicho. Propiamente dicho. Y el mesenterio dorsal que une la parte del colon a la pared corporal dorsal recibe el nombre de mesocolon dorsal. Entonces, como verán, todo esto es el mesenterio dorsal, pero este mesenterio dorsal está recibiendo diferente denominativo dependiendo qué víscera se está uniendo a la pared corporal dorsal. ¿Está bien esta parte? Por otro lado, hemos dicho que también hay el mesenterio ventral. En el caso del mesenterio ventral, resulta que el hígado, ¿sí? Esto es el hígado, estaría dividiéndolo en dos porciones a este mesenterio ventral. Una porción que es la que va a ir desde la cara anterior del esófago en su porción inferior y toda la cara anterior del estómago al hígado, así, se va a denominar epiplón menor. Epiplón menor. Y la porción del mesenterio dorsal que une el hígado
hígado a la pared corporal ventral se denomina ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Entonces, el mesenterio ventral tiene dos porciones, epiplón menor y ligamento falciforme. En cambio, el mesenterio dorsal estaría con varias porciones, mesorrastio dorsal, mesocolon dorsal, mesenterio propiamente dicho y mesocolon dorsal, ¿sí? Entonces, como verán, estos mesenterios, de acuerdo a su distribución, reciben diferentes denominativos. Ahora, nos dicen que en forma definitiva el tubo digestivo lo vamos a dividir solamente en tres partes, ¿sí? Lo que les habíamos dicho que se divide en faringio anterior, medio y posterior, eso era inicialmente, eso era primitivamente. Pero ya en forma definitiva, el intestino se va a dividir solo en tres partes: intestino anterior, medio y posterior. Eso es definitivamente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser de que ahora el intestino anterior va a ser en forma definitiva desde la membrana bucofaringea hasta la desembocadura del colédoco, ¿sí? Eso es el intestino anterior definitivo, desde la membrana bucofaringea hasta la desembocadura del colédoco. El medio y el posterior no cambia nada, es igual que el primitivo, de la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del medio, y el posterior desde el tercio izquierdo de colon descendente, sigmoides recto hasta el ano. Sigue siendo lo mismo. Lo único que ahora se ha modificado, hablando del intestino definitivo, es de que ya no hay faringio, y ahora el anterior es desde la membrana bucofaringea hasta la desembocadura del colédoco. ¿Está bien? Empezaremos ahora a hablar uno por uno. Hablaremos primero del intestino anterior. El intestino anterior entonces está empezando, dijimos, con la membrana bucofaringea, ¿verdad? Ya en primer semestre habíamos dicho de que la membrana bucofaringea, como la membrana cloacal, está formado solamente por ectodermo y endodermo, ¿sí? Ectodermo estaría en la parte externa y endodermo está en la parte interna. Y ya dijimos que esta membrana bucofaringea es la que va a formar la boca y la faringe. Después de la membrana bucofaringea viene la parte que va a corresponder al esófago, ¿verdad? Y esta parte ya habíamos visto algo en pulmonar. No sé si se acuerdan que dijimos de que los pulmones se formaban como una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces la pared ventral del intestino anterior forma esta evaginación que va a ser el divertículo respiratorio y que es el que va a formar los pulmones, ¿verdad? Dijimos que en un otro dibujito que ustedes vieron en esa oportunidad, era más o menos así, donde esta parte correspondía al divertículo respiratorio, ¿sí? Y toda esta parte al intestino anterior, ¿verdad? Dijimos que la comunicación entre el divertículo respiratorio y el intestino de inicio era bastante amplia, pero después dijimos que aparecieron aquí dos rebordes, los rebordes tráqueo-esofágicos, ¿no es cierto? Rebordes tráqueo-esofágicos. Y después estos rebordes se han unido y han formado un verdadero tabique, el tabique tráqueo-esofágico. Y este tabique en realidad ha logrado dividir en una porción anterior, que es el divertículo respiratorio, y una porción posterior, que vendría a ser el esófago, ¿sí? Entonces el esófago se formó de esa manera. Ahora, si apartamos de este dibujo al esófago solo, en realidad el esófago es así como un tubo, ¿verdad? Y aquí lo que nos están además agregando como dato es de que nos dicen de que si nosotros dividimos en tres
partes al esófago, estos 2/3 superiores del esófago nos dicen que está formado por músculo estriado y que estos 2/3 estarían inervados por el nervio vago y que este tercio inferior nos dice que es músculo liso y que estaría inervado por el plexo esplácnico, ¿sí? Y nada más sobre el esófago, que en realidad muy poco de novedoso hay porque ya habíamos visto esto en el anterior capítulo, en pulmonar, ¿verdad? Después del esófago, ¿qué viene? El estómago, ¿no es cierto? La boca, el esófago, el estómago. Hablando del estómago, nos dicen que el estómago normalmente desde un inicio ya es una estructura dilatada, ¿sí? Como pueden ver aquí, vean, el estómago de un inicio ya es una parte dilatada del intestino, pero con la diferencia de que si se fijan ahí, ese estómago está casi así como de pie, paradito, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que este estómago va a sufrir dos tipos de rotación. Una rotación en sentido longitudinal, como las manecillas del reloj, y una rotación en sentido antero-posterior. Debido a esas dos rotaciones, es que de principio se va a formar la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor del estómago. Y finalmente esta parte superior va a ir hacia abajo y esta parte inferior hacia arriba, o sea, así. Por eso que el estómago normalmente está como echadito, ¿no es cierto? Después del estómago viene el duodeno. Y habíamos visto que en la desembocadura del colédoco, en realidad está dividiendo al colédoco en una mitad superior que corresponde al intestino anterior y una mitad inferior que corresponde al intestino medio. Lo que significa que el duodeno entonces corresponde a ambos, intestino anterior, intestino medio, ¿sí? Este duodeno de principio también era así recto, pero con estas rotaciones del estómago en sentido longitudinal y anteroposterior adquiere la forma de una C. Por otro lado, nos dicen de que a partir del endodermo proveniente del duodeno se forma un conducto bastante grueso, que es el conducto hepático común, ¿sí? Y al final de este conducto encontramos lo que es el esbozo hepático, donde nos dicen que se van a formar los cordones de hepatocitos, va a realizarse la proliferación de las células, formación de sinusoides hepáticos y culminando con la formación del hígado. Después, ¿qué ocurre? Que este conducto grueso empieza a adelgazarse y va a formar el conducto colédoco. Y del endodermo del colédoco se va a volver a formar aquí una evaginación que va a formar el conducto cístico y la vesícula biliar. Y de esa manera entonces se estaría formando todo lo que corresponde al área hepatobiliar. Pero eso no es todo, ya que en esta parte de aquí tenemos una otra estructura que es el páncreas, ¿verdad? El páncreas que tiene tres porciones, una porción anterior que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Se dice que el páncreas se estaría formando de inicio a partir de dos esbozos pancreáticos, como van a poder observar en la figura. Vean, aquí tienen el esbozo pancreático ventral y aquí el esbozo pancreático dorsal. Pero como ha habido esa rotación del estómago, entonces el esbozo pancreático ventral ha pasado por aquí a la parte inferior del dorsal, se han fusionado los dos y han formado el páncreas, ¿sí? Entre los dos esbozos. Una vez así formado el páncreas con sus tres porciones, cabeza, cuerpo y cola, nos dicen que se va a formar a nivel de la carúncula mayor, va a desembocar un conducto pancreático, que es un conducto muy importante,
de grueso calibre que se denomina conducto pancreático principal o de Wilson, que seguramente en anatomía les van a decir de que este conducto pancreático principal o de Wilson desemboca en la carúncula mayor juntamente con el colédoco, a manera de caño de escopeta, seguramente les van a mencionar, porque los dos puntos están desembocando en la carúncula mayor. Por otro lado, el páncreas también tiene un otro conductito mucho más delgadito, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que estaría desembocando en la carúncula menor, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se ha ido a formar también el páncreas. Hasta ahí todo sería lo del intestino anterior, más los órganos que están en la proximidad, ¿verdad? Ahora, el intestino medio. Dijimos, límite del intestino medio, la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso, ¿verdad? Nos dicen ahora que el intestino medio se va a dividir en dos porciones. Una porción que va a ser cefálica y una otra porción que va a ser caudal. La porción cefálica estaría formado por la mitad inferior del duodeno, ¿sí? La cefálica está formada por la mitad inferior del duodeno, por todo lo que es el yeyuno y una parte del íleon, ¿ya? Solamente una parte del íleon. Eso sería la porción cefálica, mitad inferior del duodeno, todo el yeyuno y una parte del íleon. La parte caudal estaría formada por la parte terminal del íleon, ¿sí? Parte terminal del íleon, que sería esta parte de aquí, por todo lo que viene a ser el ciego, el apéndice, el colon ascendente, y los 2/3 derechos del colon transverso. 2/3 derechos del colon transverso. ¿Sí? Entonces, todo esto vendría a ser la porción caudal del intestino medio. Después nos están hablando también aquí mismo de la formación de la hernia fisiológica, que ya algo habíamos tocado también en la anterior gestión, y les habíamos dicho de que cuando el bebé o el embrión tiene 6 semanitas de vida, hagamos de cuenta de que esta parte es la columna vertebral, ¿sí? Columna vertebral. Aquí viene la parte del abdomen, cordón umbilical y demás. Dijimos que a las 6 semanas, o sea, a la 6ª semana, el hígado del embrión crecía rápidamente y las asas de intestino se alargaban rápidamente, y es como que no quedaba mucho espacio en la cavidad abdominal, por lo que estas vísceras empiezan a introducirse adentro del cordón umbilical y forman una verdadera hernia, la hernia fisiológica. Entonces, la hernia fisiológica se forma a las 6 semanas, ¿sí? Y resulta que después, a las 10 semanas, el hígado del embrión vuelve a su tamaño normal, ¿sí? El abdomen del embrioncito crece, por eso que los bebés recién nacidos son panzones, ¿no? Y es como que aquí queda bastante espacio, por lo que entonces estas vísceras inician su retorno a la cavidad abdominal. Entonces, a las 10 semanas,
las vísceras inician su retorno a la cavidad abdominal, cosa que a las 12 semanas la hernia fisiológica desaparece, quedando ahora el cordón umbilical como un verdadero cordón. Entonces se forma la hernia fisiológica a las 6 semanas, a las 10 semanas ya retornan las vísceras a la cavidad abdominal, inician su retorno, y a las 12 semanas es como que ya desaparece la hernia fisiológica. ¿Ya? Por otro lado, nos están hablando ahora del intestino posterior. Nos dicen que está formado por el tercio izquierdo, el colon descendente, sigmoides, recto, hasta el ano, ¿verdad? Aquí nos están dando un dato muy importante, que nos dicen que la membrana cloacal se va a permeabilizar, o sea, se va a romper cuando el embrión tiene 7 semanas de vida, ¿sí? Si se rompe esta membrana a las 7 semanas y el bebé nace a las 40 semanas, lo que significa que entonces en el momento del nacimiento el ano tiene que estar permeable, ¿no es cierto? De ahí que el bebé nace, toma lechecita y presenta sus primeras deposiciones que se conocen con el nombre de conio, ¿verdad? Que son unas deposiciones oscuras, negras y demás. Entonces este dato es muy importante porque hay situaciones en las que el recién nacido no ha sucedido esta ruptura de la membrana y nacen con el ano imperforado. Y esto es un problema porque si nosotros no nos percatamos cuando ha nacido, porque ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando recibimos un recién nacido hay que revisar desde la cabeza hasta los pies y hay que verificar que el ano esté permeable, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de eso, no verificamos y resulta que este bebé no tiene ano perforado, y ese es un gran problema porque el bebé va a empezar a tomar la lechecita, no va a poder eliminar sus heces, se va a empezar a distender el abdomen, va a empezar a vomitar, ¿sí? Y ese acúmulo de heces que hay en los intestinos es un caldo de cultivo excelente para todo tipo de bacterias. Empieza la colonización bacteriana, que de inicio está ubicado solo en los intestinos, pero que después pueden pasar a la sangre y producir un estado séptico, con lo que el bebé puede llegar a morir, ¿sí? Entonces vean que la importancia que tiene este detalle. Y no es tan raro, les diré, encontrar esta malformación congénita. Por lo menos en nuestro medio tenemos casos de imperforación anal. Y a veces no solo ocurre que aquí no ha habido la perforación, sino que incluso, ya les había dicho en alguna oportunidad, si ustedes encuentran alguna malformación en algún paciente, busquen si no hay otra, porque casi siempre una va asociada a otra, ¿verdad? A veces no es solamente la falta de perforación del ano, sino que aquí puede haber alguna fístula de comunicación, ya sea con la vejiga o podría ser también con el útero o la vagina en el caso de la mujercita. Entonces es todo un problema, porque ¿qué es lo que va a tener que hacer el cirujano? Va a tener que solucionar todo esto, y mientras solucione eso, lo que él va a tener que hacer es cortar el intestino y abocar una boca aquí y la otra aquí, para que el bebé vaya a presentar sus deposiciones a través de esta boca que está así abierta aquí, directo a una bolsita colectora, mientras soluciona este problema. Una vez que soluciona este problema, otra vez las dos bocas intestinales las va a unir y va a poder permeabilizarse todo el recorrido y va a poder normalizarse de esa manera. En la pizarra es fácil posarnos unirnos, pero ya en la realidad es complicada esta cirugía. Hay bebés que necesitan 3, 4 cirugías para terminar de corregir. Entonces vean la importancia que tiene ese dato, ¿sí? Por otro lado, también nos están dando el dato de que la membrana bucofaríngea se rompe a las 4 semanas de vida. No se olviden que el bebé intrauterinamente tiene que tragar líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la 4ª semana ya se ha permeabilizado la boquita, y a las 7 semanas la parte del recto, ¿sí? O sea, el ano.
Y nada más que eso en la parte de digestivo, más específicamente desde el punto de vista embriológico. Desde el punto de vista anatómico, yo sé que les van a dar muchos más detalles, ¿no? Que el ligamentito tal, que viene de aquí a allá, que el mesenterio igual, entonces...